Desde una de las zonas más pobres de Chiapas, un grupo de indígenas celtales, tradicionalmente explotados por los coyotes del café, decidió tomar en sus manos todo el proceso, desde la producción orgánica y el tostado de calidad hasta la comercialización en bonitas cafeterías. De acuerdo con la Organización Internacional del Café, diariamente en el mundo se beben más de 3.000 millones de tazas de café. Ciertamente, cada parte del planeta bebe el café de manera diferente. Sin embargo, lo que siempre es una realidad es que este producto es un ícono del mundo moderno. Un negocio multimillonario que en buena medida se maneja desde la Bolsa de Nueva York, el ente regulador de los vaivenes y la especulación alrededor de los precios de este valioso grano. Pero muy lejos de Wall Street y mucho más lejos de las estratosféricas ganancias que el café representa para unos cuantos, se encuentra el estado de Chiapas, la región mexicana líder en producción cafetalera, y dentro de él se encuentran sus montañas, donde habitan miles de indígenas celtales que desde el siglo XIX producen café, pero que nunca se habían beneficiado de la riqueza que generaban. Muchas eran las razones por las cuales los celtales nunca pudieron obtener riquezas a través del café. Esclavitud, terratenientes, intermediarios, corrupción, asistencialismo gubernamental, especuladores bursátiles, disputas internas o falta de preparación se erigieron durante décadas, como los obstáculos para que los celtales se vieran justamente beneficiados. Sin embargo, actualmente existe una empresa que busca revertir este camino, y el día de hoy hablaremos un poco acerca de su historia y cómo es que su modelo de negocio ha logrado impulsar económicamente a esta comunidad a través de un emprendimiento social y sustentable. Así que si te gustaría conocerla, ponte cómodo y disfruta del video. Capeltic es una empresa que vende café, miel y jabones de origen orgánico. Cultiva el café con prácticas agroecológicas, sin fertilizantes ni pesticidas químicos, y forma parte de Yomolatel, un grupo de empresas celtales que da empleo a alrededor de 300 personas, y beneficia directamente a más de 2.000 indígenas de unas 65 comunidades del estado de Chiapas. Para entender de dónde vienen las tazas que se sirven en las cafeterías de Capeltic, primeramente hay que viajar en el tiempo hasta 1958, cuando la misión de Bachajón, de la Compañía de Jesús, comenzó a trabajar con más de 600 comunidades celtales de la región norte de Chiapas, apoyando su espiritualidad, sus necesidades y sus luchas. Sin embargo, no fue hasta 1992 cuando la misión de Bachajón fundó el Centro de Derechos Indígenas, mejor conocido como el CEDIAC, que en sus orígenes sirvió como brazo organizado para acompañar a las familias celtales en sus procesos de lucha agraria. Pero cuando lograron recuperar sus tierras, su trabajo se volcó hacia la construcción de procesos sustentables en el territorio. La realidad es que la falta de ingreso y alimento era la mayor angustia de los indígenas, y la dependencia de los coyotes cafetaleros su peor problema. El café se había convertido en la principal actividad económica de la región, pero también en el símbolo del despojo, por lo que era necesario proponer una solución para este grave problema. El CEDIAC auspició el desarrollo de la cooperativa Tzumbal Chiltajá y la microindustria Batzil Maya, dos organismos dedicados a asesorar y capacitar a los indígenas de municipios como Chilón y Citalá, con la idea de que se organizaran y empezaran a producir café orgánico en lugar de convencional. Antes de esta cooperativa ya habían existido un historial de cooperativas fallidas, ya sea porque los líderes acaparaban el dinero o las ganancias se gastaban, pero no se reinvertían para crecer. Además, las políticas gubernamentales favorecían una dinámica de dependencia y supervivencia. A todo eso se sumaba algo que parecía fuera de su alcance, ya que el precio del café lo dictaban desde la Bolsa de Nueva York, según la oferta y la demanda en el ámbito internacional. Si observamos la gráfica del precio del café, podemos ver que ha tenido sus vaivenes a lo largo de la historia. Sin embargo, lo curioso es que los precios en las cafeterías más famosas se mantienen o incluso suben a pesar de las caídas de los precios del grano. Y como ya te lo podrás imaginar, el pago a los productores sencillamente no sube, causando una cadena de valor sumamente desigual. Aquí la respuesta era clara: la ganancia mayor estaba en el consumo final, por lo que la opción era dejar de vender el café como materia prima y comenzar a venderlo al consumidor final. Fue entonces cuando se buscó a productores vinculados a los cargos comunitarios y comunidades con capacidad para encabezar cambios en la producción del café, hacerlo orgánico y de mayor calidad. Al principio, la realidad es que no fue sencillo, pero la calidad del café se elevó y los productores dejaron de venderlo solo como materia prima, ya que empezaron a tostarlo y molerlo con el objetivo de encontrar nuevos y mejores mercados para la venta del café. Y de manera paralela se fue organizando un camino de valor agregado y de venta directa de miel orgánica. Por lo que gracias a la conformación de la cooperativa Tzumbal Chiltajá, además de mejorar la calidad del grano, se empezó a eliminar la dependencia de intermediarios y coyotaje local, mediante la creación de cadenas de valor que llevaran el café directamente a las tazas de los consumidores. Aprovechando la infraestructura y para asegurar la continuidad del trabajo iniciado, se comenzó a trabajar en la escuela de café,
una apuesta pedagógica para formar e incorporar al trabajo a hijos e hijas de productores de la cooperativa, para así formar los cimientos que pudieran dinamizar y liderar el trabajo en cada una de las comunidades que conformaban esta empresa. El camino presentó nuevos obstáculos. Vender el café tostado y molido exigía recursos que no tenía la cooperativa. Sin embargo, las redes solidarias se activaron y el gobierno canadiense donó una máquina tostadora. Asimismo, cuando pensaban que la producción había agarrado vuelo, un químico del Instituto Politécnico Nacional evaluó su método de producción como un simpático sistema carnavalesco, por lo que ofreció su orientación para mejorar, dándole prioridad a la calidad sobre cantidad. Y fue así como comenzaron a salir las primeras bolsas de café molido, para ser vendidas a grupos solidarios. En el 2006, la Universidad Iberoamericana, buscando cumplir con sus ideales, comenzaron una relación de colaboración con la cooperativa Tzumbal Chiltajá y la tostadora Batzil Mayá, para implementar la actividad académica con una práctica vinculada a los problemas de desigualdad y exclusión social que enfrentaban los pequeños productores de café orgánico en Chiapas. Esta sinergia hizo que la universidad se involucrara cada vez más en el proyecto, tanto que en el 2010 se inauguró la primera cafetería Capeltic en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, consiguiendo así el objetivo de que Capeltic pudiera ser la ventana entre el consumidor final y los productores de café orgánico de la cooperativa. Gracias a este modelo, las familias celtales pudieron obtener una remuneración justa por su trabajo, y al mismo tiempo dio viabilidad tanto económica como organizacional a la promoción de prácticas de restauración agroecológica y reconstrucción del tejido social. Con la primera cafetería Capeltic se logró consolidar la estrategia de cadena de valor integral, es decir, que se pasó del ciclo económico entre la producción en el cafetal a la venta de café en taza, para así asegurar la construcción de un precio propio que no depende del precio del mercado internacional y de las redes de comercio locales. Los siguientes años fueron de profundo crecimiento para la cooperativa. Se inauguraron nuevas cafeterías Capeltic, primeramente en la Universidad Iberoamericana de Puebla, después en el ITESO de Guadalajara a través de un proyecto impulsado por estudiantes de mercadotecnia, y finalmente otra más en la Universidad Centro, al poniente de la Ciudad de México. Asimismo, se inauguró la planta y escuela de café Batzil Mayá en Chilón, Chiapas, incrementando de esta manera un 300% la producción, así como la posibilidad de contar con la infraestructura necesaria para asegurar la calidad de su café. Como pudiste ver, esta empresa lo que prioriza es un modelo de emprendimiento social y solidario. Capeltic ha buscado romper las estructuras sistémicas que mantienen en estado de vulnerabilidad y exclusión a las familias celtales productoras de café, a través del control de la cadena de valor, es decir, el control de todo el proceso que sigue el café hasta llegar a nuestras tazas, quitando todo tipo de intermediarios, llegando a acuerdos solidarios y logrando mayores ganancias para la comunidad. Esta estrategia les ha permitido sustentar el negocio, donde no solo se generan los propios recursos necesarios para el trabajo, sino que también se rompe con lógicas paternalistas e intermediaristas fuertemente arraigadas en la región, a la vez que se generan fuertes procesos organizativos de reapropiación del territorio. Es así como Capeltic, a diferencia de las empresas tradicionales capitalistas, cuyo fin es la maximización de las utilidades, busca la maximización del beneficio social, priorizando el desarrollo sustentable de la región indígena celtal, la concientización y la activación de la comunidad en donde interactúa. De esta manera, las utilidades reportadas por la empresa han sido la pieza clave para dar viabilidad económica y organizativa a un proyecto que sueña con alcanzar la sustentabilidad de sus empresas, y por añadidura del territorio celtal. Actualmente son 244 productores de 65 comunidades y 35 trabajadores los que forman parte de la cooperativa, una empresa que está creando una alternativa económica humana, justa y solidaria. Inversionistas, ¿qué les parece esta empresa? ¿Les parecen interesantes las empresas sociales? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y hasta pronto.